Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 41. Capítulo 216. A medida que se acercaba el primer partido de Quidditch de la temporada, Slytherin contra Ravenclaw, la emoción en el castillo crecía. El hecho de que la Copa de Quidditch no se hubiera celebrado en tanto tiempo aumentó considerablemente el interés y la expectación en torno al próximo encuentro. Después de todo, aunque el torneo de Quidditch de King era nuevo y emocionante, con 10 equipos nuevos, no había nada más estimulante y apasionante que una rivalidad histórica entre las casas. Los jugadores de Gryffindor y Hufflepuff estaban muy interesados en el resultado, ya que, por supuesto, jugarían contra ambos equipos al año siguiente, y los jefes de las casas de los equipos contendientes, aunque intentaron disimularlo con una buena apariencia de deportividad, estaban decididos a ver la victoria de su lado. Muchos se dieron cuenta rápidamente de lo mucho que le importaba a Flitwick derrotar a Slytherin cuando se abstuvo de asignar tareas a los miembros del equipo de Quidditch de Ravenclaw durante la semana previa al partido. Creo que ya tienen suficientes cosas con las que entretenerse, dijo con voz chillona. Nadie podía creer lo que oía hasta que ella miró directamente a Eddie y Cho y dijo con gravedad: estoy harta de ver la Copa de Quidditch en la oficina de Minerva, y tampoco quiero verla en la sucia oficina de Severus. En el calabozo, ni en la oficina infestada de plantas de pomona. Así que, aprovechen el tiempo libre para practicar, ¿de acuerdo? Snape no era menos parcial. Había reservado el campo de Quidditch para los entrenamientos de Slytherin tantas veces que a Ravenclaw le costaba entrar a jugar. También ignoraba los numerosos informes sobre los intentos de Slytherin de lanzar hechizos a los jugadores de Ravenclaw en los pasillos. Cuando Hallie Chambers, una cazadora, apareció en la enfermería con las cejas creciendo tan rápido y espesas que le impedían ver y le obstruían la boca. Snape insistió en que debía de haberse lanzado un encantamiento de agrandamiento del cabello y se negó a escuchar a los 14 testigos que afirmaban haber visto al guardián de Slytherin, Miles Bletchley, golpearla por la espalda con un hechizo mientras trabajaba en la biblioteca. Pero no dudó en castigar a Eddie cuando éste, con un depulso, arrojó a Miles Bletchley contra la pared por la espalda, aplastándole gravemente la nariz. A pesar de haber sido castigado con detención, Eddie se mostraba optimista sobre las posibilidades de Ravenclaw. Era imposible que perdieran contra las serpientes. Es cierto que la falta de tiempo de entrenamiento perjudicó la sinergia entre los 3 cazadores y los 2 golpeadores. Por otro lado, también tuvieron momentos de brillantez con pases perfectos de los cazadores e intercepciones de los golpeadores, durante una memorable sesión de entrenamiento. El trío de cazadores se pasó el balón 25 veces en una sola jugada, confundiendo por completo a los golpeadores sobre a quién perseguir para hacerse con él. Ese día, no pudieron interceptar ni un solo pase porque la Quaffle se movía demasiado rápido para que pudieran atraparla. En una de las discusiones abiertas del grupo, Cho comentó que Eddie se veía mucho mejor con la Quaffle que el año pasado, lo cual era significativo, ya que había sido, con diferencia, el máximo anotador del torneo del año anterior, que había una concentración en sus ojos que incluso asustaba a los golpeadores de Ravenclaw, aunque no iban a ponerlo a jugar. Incluso las tácticas de Slytherin para irritar a Eddie fracasaban estrepitosamente. ¿Cómo iban a irritar a alguien que los irritaba cada vez que abría la boca? Y después del incidente con Miles Bletchley, nadie en Slytherin se atrevía a insultar a Eddie por miedo a una brutal represalia. Octubre terminó con un viento aullador y lluvias torrenciales, y noviembre llegó frío como el hierro congelado, con intensas heladas cada mañana y corrientes de aire helado que calaban hasta los huesos. El cielo y el techo del gran comedor adquirieron un tono gris pálido y nacarado, las montañas que rodeaban Hogwarts se cubrieron de nieve. Y la temperatura en el castillo bajó tanto que muchos estudiantes usaban sus gruesos guantes protectores de piel de dragón en los pasillos entre clases. La mañana de la partida amaneció despejada y fría. Cuando King despertó, miró la cama de Eddie y lo vio sentado, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas, mirando fijamente al vacío. ¿Estás bien?, preguntó King. Eddie asintió, pero no dijo nada. Los dos no intercambiaron ni una sola palabra ese día durante el entrenamiento matutino. Eddie sabía qué hacer la mañana del partido, y King no quería interferir en lo que estuviera sucediendo. El gran comedor se estaba llenando rápidamente cuando llegaron. La conversación era más animada y el ambiente más exuberante de lo habitual. Las mesas de Ravenclaw y Slytherin estaban una al lado de la otra, y cuando King, Eddie y Marcus cruzaron el espacio entre las mesas, los miembros del equipo de Quidditch de Slytherin hablaron. Oye, Eddie, oí que Warrington juró que te iba a tirar de la escoba. Eddie se giró hacia los sonrientes chicos de Slytherin y se encogió de hombros. La puntería de Warrington es tan patética que me preocuparía más si apuntara a la persona que tengo al lado, respondió con calma. Lo que hizo reír a King y Marcus y borrar las sonrisas irónicas del rostro del Slytherin. Reserva una cama en la enfermería, Carmichael, dijo Warrington, elogiador. Quién sabe, podrías acabar desplomándote en el campo como el año pasado. Bueno, entonces quedaré como un hijo de puta duro, y no como una niñita llorona como tú, que grita llamando a su mamá cada vez que alguien la toca, se burló Eddie. El rostro de Warrington se ensombreció y se levantó de la silla. Era más alto que él, así que Eddie tuvo que alzar la vista al verlo acercarse. ¿Quieres pelear, chico?, dijo Eddie. No tientes a la suerte, Carmichael, dijo Warrington con tono amenazador. Eddie soltó una risita y se acercó a Warrington. ¿Qué tal si te pellizcas? Puede que estés soñando que me pegas. Será mejor que despiertes y me pidas disculpas, grandulón. Detrás de Eddie, quien se inclinó hacia Marcus y susurró, hoy parece excepcionalmente tranquilo. Marcus asintió, hoy sí que parece más callado. Tras el tenso enfrentamiento, se sentaron a desayunar. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Marcus a Eddie, que estaba llenando su plato de comida, preparándose para el partido. ¿Estás nervioso? Un poco de nerviosismo es bueno, te mantiene alerta, dijo King, uniéndose a la conversación. Bola, dijo la voz vaga, soñadora y, sobre todo, familiar que estaba detrás de él. Eddie levantó la vista. Luna estaba de pie detrás de él, muy cerca. Mucha gente la miraba fijamente, algunos reían abiertamente y la señalaban. Llevaba un sombrero con forma de cabeza de águila, de tamaño descomunal, que sostenía precariamente sobre su cabeza. Ah, así que eso era lo que estabas haciendo, ¿eh?, dijo King, comprendiendo. La había visto de pasada, acurrucada en un rincón del taller, haciendo algo. Yo apoyo a Ravenclaw, dijo Luna, señalando innecesariamente el sombrero. Mira lo que hace. Extendió la mano y tocó el sombrero con su varita. Este abrió el pico de par en par y emitió un grito de águila increíblemente realista que hizo que todos a su alrededor dieran un respingo.
está bien, ¿verdad? Dijo Luna alegremente. Quería que masticara una serpiente para representar a Slytherin, ¿sabes? Pero no hubo tiempo. En fin, buena suerte, Eddie. Luego se marchó. Luna. ¿Qué tal si desayunamos? Llamó Kim, pero la rubia del sombrero de águila ya estaba en su propio mundo. Aún no se habían recuperado del todo del sombrero de Luna cuando Roger corrió hacia ellos, acompañado de Cho y Hallie, cuyas cejas, afortunadamente, habían vuelto a la normalidad gracias a la señora Pomfrey. Cuando estés listo, dijo Roger, iremos directamente al campo, comprobaremos las condiciones y haremos los cambios necesarios. Que estoy listo, me desperté listo, llegué a Hogwarts listo, tomé la leche de mi madre listo, nací listo, dijo Eddie. Mientras él se ponía de pie, Kim se levantó y rodeó el cuello de Marcus con el brazo. Apuesto a que Eddie masacrará a cualquiera que se interponga en su camino, dijo. Creía que apostar no estaba permitido, dijo Marcus, arqueando una ceja. Eso fue el año pasado, dijo Kim, lanzando silenciosamente un hechizo de pinza sobre el trasero de Warrington, quien inmediatamente gritó al dar un salto. Con Umbridge aquí, no puedo abrir una casa de apuestas. La cerraría y me quitaría la ayuda, pero eso no significa que, sacudió ligeramente a Marcus, no podamos hacer una pequeña apuesta amistosa e informal. Pero también apuesto a que Eddie va a derrotar a todos hoy. Ah, pero no podemos apostar por el mismo bando. Kim miró alrededor del gran comedor. Quizás podamos encontrar a Harry Potter y sacarle algo de dinero. No hay manera de que apueste por Eddie. La mención de Potter hizo que Marcus recordara algo y a alguien. Oye, Kim, preguntó. Hay una chica a la que le gustas. Kim giró la cabeza hacia Marcus con una expresión de dónde salió eso. Además, Kim recibía confesiones de vez en cuando. El número habría sido mayor si las chicas hubieran podido contactarlo con más frecuencia. Por eso, Marcus y Eddie nunca mencionaron a una chica a la que le gustara en la conversación, ya que él rechazaba todas las confesiones. Bueno, vino de Hermione, la siempre tan seria Granger. Pensé que debía mencionarlo, dijo Marcus. ¿La amiga de Hermione dijo quién era exactamente? No, ella no hizo eso. Creo que es ella la que siente algo por ti. No, dijo Kim, apartando ese pensamiento, a Hermione le gusta Harry, eso quedó bastante claro en el baile de Navidad del año pasado, bueno, da igual, ya veremos cuando llegue su amiga, si es que llega alguna vez. ¿No tienes ni un poquito de curiosidad? No. Marcus miró fijamente a Kim mientras su mejor amigo permanecía en silencio, negándose a comentar. Te preguntas quién es ella, ¿verdad? No lo soy, dijo Kim un poco demasiado rápido. Sí, claro. La conversación se interrumpió en el instante en que salieron del vestíbulo, bajaron las escaleras y se adentraron en el aire frío. La hierba helada crujía bajo sus pies mientras corrían por el césped inclinado hacia el estadio. No soplaba nada de viento y el cielo era de un blanco perlado uniforme, lo que significaba que la visibilidad sería buena sin la molestia de la luz solar directa. Esto podría significar que los buscadores podrían localizar la snitch con mayor facilidad, los guardianes tendrían una visión clara de la coafe. Los cazadores verían mejor las Bluthers que se acercaban y los golpeadores verían con claridad quién los había tocado. En definitiva, el clima había creado las condiciones perfectas para un excelente partido. Kim se sentó en la silla del comentarista y acarició el reposabrazos con las palmas de las manos, sonriendo mientras exhalaba profundamente. Ahora podía oír cientos de pasos subiendo a las gradas. Algunas personas cantaban, aunque Kim no entendía la letra. Es bueno estar de vuelta, dijo Kim antes de dirigirse a los profesores. Buenas tardes a todos. ¿Están listos para el partido inaugural? Los profesores, sin embargo, iban vestidos como todos los días, a excepción de Flitwick y McGonagall, que llevaban las túnicas de su casa y gafas oscuras, mostrando así su apoyo silencioso. ¿Listo para otra temporada de comentarios, señor West?, preguntó Sprout con una sonrisa familiar. El tiempo es excelente, la compañía es excelente, me siento genial, puedo afirmar con seguridad que esta temporada será estupenda, dijo Kim con una sonrisa radiante mientras observaba a los profesores. Entre ellos una persona de pelo rosa que lucía una sonrisa falsa y artificial en la cara. Muy bien, comencemos, dijo Kim mientras tomaba el micrófono y le lanzaba un hechizo. Buenos días, Hogwarts. Les doy la bienvenida a otra temporada de la Copa de Quidditch, presentada por las 4 casas de Hogwarts. Ahuyentemos el frío haciendo ruido, gritemos para calentar el estadio. La respuesta fue entusiasta y positiva, similar a la de un ejército que va a la guerra, lo que provocó que le cubrieran el rostro con una brillante capa de plástico. Muy bien, chicos. Eso es todo. Genial. Dijo Kim al micrófono, y luego miró una lista que tenía en las manos. Acabo de enterarme de la alineación final de Slytherin. Los golpeadores del año pasado, Derrick y Vole, ya no están, pero parece que Montague los ha reemplazado con dos tipos llamados Crabbe y Goyle. Diría que son una elección interesante para Slytherin. Por parte de Ravenclaw, solo hay un cambio con respecto al equipo de hace 2 años, ya que aquel equipo era el más joven de los 4 en aquel entonces. Eddie Carmichael, el máximo goleador del torneo de Quidditch del año pasado, vestirá oficialmente los colores de Ravenclaw por primera vez en su partido de debut. En las gradas de Ravenclaw se escuchó un grito de júbilo cuando mencionaron a Eddie. Aún no había jugado oficialmente, pero ya era la estrella del equipo. Ahora, unamos a los 2 equipos. Disfruten de las serpientes y las águilas. Bienvenidos los depredadores de la tierra y del aire. Ambos equipos salieron de sus túneles, ya montados en sus escobas, en fila india, dirigiéndose hacia el deslumbrante cielo. Rodearon las gradas mientras un estruendo ensordecedor los recibía entre aplausos y silbidos. En el centro del campo, los 2 equipos se reunieron, aún en 2 filas. Y como el partido aún no había comenzado, era el momento para que el alumno mal hablado de Ravenclaw brillara. Bueno, serpientes, dijo Eddie con naturalidad, como si estuviera aburrido, me interesa mucho el resultado de la Copa de Quidditch de este año, levantó el brazo para mirar su mano enguantada. Me interesa saber quién va a quedar segundo. Les deseo buena suerte para que al menos puedan subir al podio. Los miró con una sonrisa irónica, rebosante de autosuficiencia y confianza. Los miembros de Ravenclaw sonrieron al ver cómo el rostro del Slytherin se endurecía. Tu arrogancia me asombra, Carmichael, dijo Vole de Slytherin. Eddie frunció el labio inferior y negó con la cabeza mientras hablaba. No soy arrogante, simplemente soy demasiado bueno. No es presumir si puedes lograrlo. Lamentablemente, no se puede decir eso de ti.
Gol estaba a punto de decir algo, pero Madame Watch se acercó a los equipos y, antes de que pudiera decir nada, Eddie habló. Señora Watch, ¿podría establecer una regla este año para que los demás equipos no puedan marcarme con una sola persona? Deben traer al menos a 2 si quieren defenderse de mí, porque quien tenga la mala suerte de marcarme solo sufrirá los momentos más vergonzosos de su vida, al menos, si fueran 2. Podrían compartir la culpa por el resto de sus vidas. La señora Watch suspiró y se volvió hacia los 2 capitanes. Capitanes, dense la mano, ordenó la jueza, Madame Watch, mientras Roger y Montague se acercaban. Eddie notó que Montague intentaba aplastar los dedos de Angelina, aunque no se movió. Suban a sus escobas. Madame Watch se llevó el silbato a la boca y sopló. Se lanzaron las pelotas y los 14 jugadores salieron disparados en distintas direcciones. Por el rabillo del ojo, Eddie vio como la cuafle se elevaba a cámara lenta. Todo sucedió en un instante. Su escoba cambió de dirección y se lanzó hacia la pelota azul. Derrick, delantero de Slytherin, sonrió ampliamente mientras extendía la mano hacia la cuafle que volaba por los aires. Estaba a punto de marcar el primer gol de la temporada. Sí, pensó cuando las puntas de sus dedos estaban a solo una pulgada de la cuafle, pero entonces sus ojos captaron un par de dedos en su visión, luego una mano entera, medio brazo hasta el codo. Un brazo entero con un hombro, y pronto la visión de Derrick quedó oscurecida por Eddie Carmichael agarrando la cuafle. Pero Eddie desapareció de su vista solo por un instante. Preguntó Derrick, mirando a su izquierda, pero no había rastro de Eddie. ¿Dónde? Su voz se atascó en su garganta mientras los aplausos de la multitud lo ahogaban, y el comentario resonó. Gol. Se ha marcado el primer gol de la temporada, y lo ha marcado nada menos que Eddie Carmichael. Gritó Derrick, girándose hacia la portería de Slytherin. Sus ojos se abrieron de par en par al ver pasar un destello. Era Eddie Carmichael. Pasó volando junto a él sin siquiera mirarlo. El partido había terminado y, con él, las burlas de Eddie habían desaparecido. Ese día. Y es Carmichael. Carmichael con el gol. ¿Qué jugador tan increíble es ese tipo? Llevo años viéndolo jugar. Lo único que puedo decir es que se queja demasiado. Oh. Del marca goles. Ese día. Y esquivó a Warrington. Pasó a Montague. Carmichael. ¡Ay! Fue golpeado por detrás por una bludger de Crabbe. Montague atrapa la cuafle. Montague vuelve al juego y, magnífica bludger de Howard Bonnet, es una bludger a la cabeza de Montague. Deja caer la cuafle. La atrapa Roger Davis. Roger Davis de Ravenclaw hace un pase inverso a Carmichael, y ¡qué velocidad! ¡Qué maniobrabilidad con la escoba! Anota de nuevo. Ese día. Los cánticos de Ravenclaw de talón, tamiz, tamiz, tamiz llenaron el estadio, mientras que la habilidad del portero de Slytherin era prácticamente inexistente frente a Eddie. Ese día. Solo tardó 2 horas. En 2 horas, Ravenclaw tenía una ventaja de 100 puntos sobre Slytherin, con un marcador de 210-60, con Eddie anotando 120 puntos por sí solo. Ese día. Estamos haciendo historia, amigos, dijo Kim, genuinamente emocionado mientras estaba de pie cerca de la misma barandilla que había roto. 120 puntos, 12 goles, 7 asistencias y... En una hazaña poco común para un anotador, 6 robos. Eddie Carmichael rompió el récord anterior de Hogwarts de estadísticas combinadas de anotación en un solo partido, por 40 puntos, 4 goles, 1 asistencia y 3 robos. Un minuto después del anuncio de Kim, ocurrió lo peor para Slytherin cuando Cho-Chan atrapó la snitch, poniendo fin al partido con un marcador final de 360-60. Una derrota aplastante y demoledora por 300 puntos. Al final del juego, Eddie sacó su varita de su capa, voló al centro del campo y lanzó un sonónico. Escuchen bien, todos ustedes, sean de Slytherin, Hufflepuff o Gryffindor. Yo, Eddie Carmichael, les declaro esto, ganaremos todos los partidos. Este año, ganaremos la Copa de Quidditch con una temporada invicta, así que prepárense para aceptar la derrota y recen a quien sea que crean para que sus equipos salgan ilesos de esta, porque llenó sus pulmones de aire. No estamos aquí para participar. Estamos aquí para tomar las riguillas. Entonces, una risa maníaca llenó el estadio. Están jodidos, jajaja. La cantidad de basura arrojada desde las gradas también batió récords anteriores. Capítulo 217. Parece que ya están todos. Bienvenidos de nuevo, dijo Kim mientras cerraba la sala de los menesteres a quienes estaban fuera. Se quitó la túnica exterior y la colgó en un perchero que apareció a su lado. Espero que todos se encuentren bien y listos para otro día de aprendizaje mágico, fantástico y místico. Caminó hacia el centro de la sala de los menesteres mientras los miembros del ejército de Dumbledore se reunían en círculo a su alrededor. La última vez, por fin terminamos los duelos, y ahora yo, y espero que ustedes también, sabemos en qué nivel de habilidad se encuentran sus compañeros, dijo, volviéndose para mirar a todos. Una ventaja clave de que se hayan enfrentado en duelos es que demostró en qué magia creen ser mejores, porque normalmente en los duelos la gente elige su mejor magia. Quien levantó un dedo con una breve pausa, para ser más precisos, eligieron la magia en la que creen ser mejores. Claro que esa no es la razón, ¿verdad? Se giró hacia Tracey y alzó las manos hacia ella. Tracey Davis eligió el encantamiento desarmador para robarle la varita a Padma, y pensó que era su mejor opción, o la más obvia, para terminar el duelo. Pero fue la decisión correcta, no me malinterpreten, funcionó, pero su encantamiento desarmador no fue efectivo en una situación real, donde el duelo no termina desarmando al oponente. ¿Alguien sabe por qué digo eso? Desde el círculo, Harry levantó la mano y habló cuando Kim asintió. El duelo no termina hasta que estés absolutamente seguro de que tu oponente no puede lanzar ningún hechizo, dijo el hijo de un auror. Kim asintió con aprobación. Exacto, quitarle la varita al oponente no significa el fin del duelo. Señaló a Padma Patil. Cuando Tracey la desarmó, Padma aún tenía su varita a sus pies, lo que significa que todavía tenía la oportunidad de rearmarse, continuar el duelo y tal vez incluso darle la vuelta a la situación. Así pues, lo que aprendimos del duelo entre Tracey y Padma es que, al participar en un duelo, hay que usar los mejores hechizos. Y con eso me refiero a los hechizos que tienes un 100% de probabilidad de lanzar con un nivel de calidad superior. Si lanzas el hechizo desarmar, asegúrate de que aleje tu varita, si te gusta aturdir. Asegúrate de que deje inconsciente a la persona, si atadura corporal es lo que hace que saques tu varita, entonces más vale que inmovilice a tu objetivo como un golpe mortal.
Un estudiante de tercer año de Gryffindor levantó la mano con vacilación y preguntó, ¿qué pasa si no tenemos hechizos como ese? Su voz bajó un poco, hechizos que se nos den bien. Hubo mucho contacto visual entre la multitud, ya que muchos estudiantes más jóvenes e incluso algunos mayores tenían la misma pregunta en mente. Pero no fueron tan valientes como el estudiante de tercer año de Gryffindor para plantearla. Por eso estamos aquí, dijo Kim, sonriendo ampliamente para tranquilizar a todos. El propósito de reunirnos aquí es aprender a lanzar hechizos en la práctica. Aprenderán hechizos defensivos y ofensivos, e incluso estudiarán diversos hechizos. Espero sinceramente que, al final de este tiempo juntos, todos tengan un conjunto de hechizos con los que se sientan cómodos. Daphne levantó la mano y preguntó, ¿cuáles son tus hechizos favoritos? Hielo paralizante, agua que ahoga, viento furioso, ilusiones que distorsionan la percepción, magia mental, hechizos que cortan la carne, un hechizo que incapacita partes del cuerpo. Me gusta el Stane, dijo Kim sonriendo. Elimina al objetivo sin problemas, sin complicaciones. Hermione planteó otra pregunta, ¿y qué hay del duelo entre Harry y Carmichael? Ambos usaron varios hechizos. Por lo que he oído, la cantidad de hechizos que utilizaron fue enorme, incluso para duelistas experimentados. Kim miró a los chicos en cuestión y recordó el duelo que habían librado. En efecto, habían intercambiado muchos hechizos singulares. Alzó el brazo y señaló a Harry. Harry Potter es hijo de un auror superior, y por lo que sé, necesita aprender un par de cosas de su padre. No es raro que alguien en la posición de Harry aprenda varios hechizos, como demostró en su duelo. Luego señaló a Eddie y continuó, Eddie es mi mejor amigo, y por eso sé cómo aprendió magia. Combate en duelo lanzando una serie de hechizos no repetitivos, cada uno con su propio efecto. De esta forma, el objetivo no puede sentirse cómodo, y Eddie aprovecha esa incomodidad para golpearlo. La diferencia entre Kim y Eddie en cuanto a habilidad para lanzar hechizos y potencia de los mismos era abismal. Eddie no tenía ninguna posibilidad en este aspecto, por lo tanto, hacía tiempo que había adoptado la táctica de la variedad y la velocidad, nunca repetía un hechizo 2 veces seguidas con la esperanza de acertar una vez. Y de vez en cuando lograba sorprender a Kim y estar muy cerca de lograrlo, lo que reforzaba la convicción de Eddie y lo llevaba por un camino en el que aprendía y practicaba una variedad de hechizos, algo que, como Ravenclaw, Eddie no tenía ningún reparo en hacer. Pero, exclamó Kim, estresado. No puedes copiar a esos dos. El estilo que usan le sienta bien porque ellos, se giró hacia Harry y los miró fijamente por un momento, no, ellos. Harry no domina el estilo de duelo de gran variedad. Si hubiera reducido su repertorio de hechizos, habría vencido a Eddie. Oye, dijo Eddie, levantando las manos al aire. Si hubieras gritado menos y lanzado más hechizos, habrías ganado, dijo Kim encogiéndose de hombros. Como decía, la gran variedad de hechizos solo se logra cuando dominas un amplio repertorio y sabes cómo lanzarlos bajo presión. Si no tienes habilidad con hechizos variados, fallarás cuando más lo necesites. ¿Qué usas?, preguntó. Mantengo mi selección de hechizos limitada y solo utilizo un número selecto de ellos dependiendo de la situación, respondió Kim. Kim cumplía los requisitos para duelos de gran variedad, pero gran parte de su arsenal de hechizos estaba ligado a diversas situaciones. El vigilante invisible utilizó el hielo de forma extensiva. El agua quedó estancada a su paso por el gran lago. Muchos de los hechizos que utilizaba con soltura en los duelos eran de naturaleza oscura. La magia de ilusión era gratuita, pero no había desarrollado un método que se adaptara a su estilo de duelo actual. La magia mental era una de sus mayores fortalezas, pero el hecho de que fuera un legilimens era un secreto bien guardado. La magia corporal era sin duda una opción a considerar. La magia del viento aún estaba en desarrollo, pero sin duda había llegado a un punto en el que Kim West podía utilizarla. Sin embargo, fue decisión suya reservarla como último recurso. Cualquiera de los hechizos mencionados anteriormente podría haber sido utilizado por Kim West, pero se abstuvo de usarlos porque podrían atraer la atención y vincularse con él. Kim expresó su opinión cuando se le planteó otra pregunta. Entonces, la variedad limitada, podríamos decir, es peor que la gran variedad, dijo Blaise Sabini. Absolutamente no, dijo Kim tras una pausa para recomponerse. Si eliges tus hechizos con sabiduría y los dominas, comprendes su uso y profundizas en sus variaciones. Tendrás la seguridad de que te funcionarán sin importar la situación. El estilo de alta variedad puede ser difícil de usar eficazmente en la práctica, por eso solo lo utilizan los aurores y los magos de ataque, quienes están entrenados en múltiples hechizos para contrarrestar todas las situaciones que se les presenten. Volvió a señalar a Eddie. Míralo, puede practicar una gran variedad de hechizos, pero sus hechizos son principalmente ofensivos, con una grave falta de hechizos defensivos. Si no fuera tan autoritario y rápido con sus hechizos ofensivos, habría fracasado estrepitosamente en los duelos. Eddie infló el pecho con orgullo, pero Kim lo interrumpió con la siguiente frase, pero si alguien más hábil, no poderoso, que él tomara la iniciativa, Eddie estaría perdido antes incluso de tener la oportunidad de lanzar una maldición. Oye, dijo Eddie de nuevo, levantando las manos. La cuestión es que es mejor centrarse en lo que forma parte del programa de estudios de Hogwarts, dijo Kim, pero hay que ir más allá del nivel, dominar las variaciones y captar la esencia. Porque esa es la única manera de tener verdadero éxito en el estilo de variedad limitada. Kim aplaudió una vez. Dejemos de lado las formalidades y vayamos al grano. Se dividirán en parejas y usarán hechizos entre ustedes. Es la mejor manera de aprender, y es muy divertido superar a tu compañero, dijo Kim señalando a Eddie con el pulgar. Pregúntale a Eddie, él se une a mí cuando quiere aprender un hechizo. Pregúntale lo divertido y efectivo que es. Cuando todos se volvieron hacia Eddie, lo vieron poner cara de asco, como si le hubieran metido un excremento en la boca y se la hubieran atado. El combate cuerpo a cuerpo era efectivo, pero no era divertido enfrentarse a Kim, porque éste acertaba todos sus golpes, y la situación se volvía rápidamente frustrante. Solo gracias a que era Eddie logró contenerse y no rendirse por la rabia. Comenzaremos con algo sencillo, algo muy básico, dijo Kim después de que todos se dividieran en parejas. El hechizo de desarme será el primero que aprenda Elda, y el primer paso es aprender a desarmarse a uno mismo. Las parejas hicieron una pausa, entusiasmadas por el proceso de aprendizaje oficial, y se tranquilizaron por un momento. ¿Te refieres a aprender a desarmar?, dijo a Ivy. Kim negó con la cabeza. No, es para aprender a desarmar. Los murmullos se hicieron más fuertes. Se desató una discusión. ¿Qué quería decir Kim con aprender a desarmarse? ¿Existía una forma correcta de desarmarse? La mejor manera de aprender un hechizo es experimentando con él, afirmó Kim.
Y claro que hay hechizos como el hechizo reductor, con los que no se puede experimentar, y hechizos como el aturdimiento, que son dañinos tras varios golpes consecutivos. Pero con hechizos como el hechizo desarmador sí se puede experimentar. Así que, lo que quiero que hagan es concentrarse en cómo se siente su mano cuando alguien la desarma. Quiero que uno de ustedes desarme al otro 5 veces seguidas antes de hacer lo contrario. Recuerden, concéntrense en la sensación de ser desarmados. Una sensación de confusión y duda creció en la sala de los menesteres mientras los dos miembros se miraban fijamente, pero... Expelliarmus. Todos miraron en dirección al cántico y vieron a Daphne Greengrass tomar su varita y alzarla para que Tracey Davis conjurara de nuevo. Expelliarmus. La varita voló una vez más y cayó al aire. Ambas chicas ya conocían los métodos de Kim, pues él les había enseñado qué significaba tirar, al enseñarles el hechizo, agarrar y tirar. Entonces, otro cántico de desarme provino de otra dirección, y todos vieron a Eddie Carmichael y Marcus Belby mirando al techo. Marcus alzó las manos y atrapó la varita que había caído en su mano desde gran altura. ¿No puedes tomártelo con calma?, dijo Marcus. Me temo que la varita me podría sacar un ojo. Eddie hizo el sonido de antemano, Expelliarmus, y la varita de Marcus salió disparada hacia lo alto del aire. Se oyeron 2 conjuros de desarme más, y al volverse vieron a Harry Potter y Ron Weasley, y a Era Potter y Hermione Granger lanzando los hechizos de desarme. 3 de los 4 ya habían pasado por la misma prueba el año anterior, estaban agradecidos de haber empezado con poco. Y dejen de mirar fijamente y empiecen a conjurar. Todos se giraron para ver a Kim sentado con las piernas cruzadas en el suelo, sosteniendo un gran bloque de piedra gris oscuro en la mano. Quiero que todos sientan al menos náuseas al ser desarmados, ese es el objetivo. La habitación se llenó repentinamente de gritos de Expelliarmus, las varitas volaron en todas direcciones, hechizos perdidos golpearon los libros en los estantes y los hicieron volar por los aires. Kim levantó la vista de la piedra de vez en cuando para mirar a su alrededor y pensó que tenía razón al sugerir que practicaran él. Primero, los conceptos básicos. Había mucha magia de baja calidad, mucha gente no podía desarmar a sus oponentes, solo lograba que retrocedieran unos pasos o se estremecieran al ser alcanzados por la magia débil. Creo que va a llevar algún tiempo, pensó Kim antes de volver a su roca. Parvati Patil y Lavender Brown se hechizan mutuamente de forma irresistible, lo que provoca que las dos chicas se sientan cada vez más frustradas. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Expelliarmus, dijo Lavender. Parvati tomó su varita con expresión de disgusto y la apuntó hacia Lavender, pues era su oportunidad para desarmarla. Le irritaba la mano que le habían arrebatado repetidamente. Hizo una leve mueca, pues la varita le dolía y mantenía viva la tensión que la impulsaba a intentar desarmarla. Desarmando, es tan frustrante, pensó, y la sensación de una varita siendo desarmada se intensificó con su ira, Expelliarmus. Un rayo escarlata salió disparado de su varita y golpeó la mano de Lavender. La varita se elevó en el aire y Parvati parpadeó sorprendida al ver cómo la varita giraba en el aire y volvía a caer en su mano levantada. Parvati miró sorprendida la varita de Lavender en su mano. En su último movimiento, apenas había logrado apartar la varita de Lavender, ni siquiera había pensado en alcanzar la suya. Lo lograste. Bien hecho. Parvati se dio la vuelta y vio a Kim de pie a cierta distancia de ella. ¿Acaso planeabas que te desarmaran durante el casting?, preguntó. Ese sí, dijo Parvati, aún sorprendida de haber lanzado el hechizo también. Ahora bien, ¿qué tal si mantenemos ese mismo sentimiento, pero esta vez lo canalizamos específicamente hacia Lavender?, aconsejó Kim. Parvati asintió apresuradamente y, tras devolverle la varita a Lavender, lanzó el hechizo de nuevo, Expelliarmus. Esta vez, siguió el consejo de Kim. Una vez más, la varita de Lavender estaba en manos de Parvati. Esta vez fue más fácil, dijo Parvati, fascinada. Era de esperar, dijo Kim con una sonrisa, así es como se hace la magia interior, concentrada a través de tu varita, moldeada por nuestras intenciones e imaginación, y posible gracias al conocimiento y la canción. Ahora bien, ¿puedes explicar qué sentiste e hiciste con Lavender?, preguntó Kim. Parvati asintió y enseguida empezó a compartir su nueva habilidad con Lavender, como si acabara de escuchar un chisme jugoso e irresistible. Ese día, Parvati y Lavender iniciaron una cadena de explicaciones y demostraciones que se extendió por toda la sala de los menesteres, a medida que, uno a uno, la gente comenzaba a comprender cómo la intención, la imaginación y el conocimiento trabajaban juntos para formar y dar forma a la magia. Hasta la próxima, quiero que practiques el hechizo con cualquier cosa que puedas desarmar, pueden ser perchas, tapones de botellas, anillos, cualquier cosa que encuentres, pero, alzó la voz. No debes salir de las 4 paredes de tu dormitorio. Si Umbridge te huele intentando lanzar hechizos en los pasillos, se aprovechará de la regla de no usar magia en los pasillos y te impondrá castigos más severos de lo necesario. Y con eso, la reunión de la hada quedó concluida. Tras asegurarse de que todos habían salido de la sala de los menesteres, los vigilantes del ejército de Dumbledore, familiarizados con las rutas de patrulla, condujeron a sus respectivas casas de vuelta a sus salas comunes. Hufflepuff y Slytherin siguieron un camino común hacia las mazmorras, mientras que Ravenclaw y Gryffindor tomaron otra ruta descendiendo varios pisos para llegar a sus salas comunes. Cuando llegaron al 5.º piso, Ivy vio como el grupo de Ravenclaw se dirigía hacia la sala común, pero se dio cuenta de que Kim había desaparecido. Vaya, pero lo acabo de ver con ellos en el 7.º piso. Se giró hacia Hermione y le preguntó, ¿tiene Kim patrulla hoy? No estará de servicio durante los próximos 2 días, dijo Hermione. ¿A dónde habrá ido?, se preguntó a Ivy mientras descendían al 4.º piso, mirando la gran escalera. Solo podía haber bajado un piso entre el 7.º y el 5.º, y ese piso era el 6.º. ¿Pero qué hace él en el 6.º piso?, se preguntó. Capítulo 218. La magia era una fuerza sobrenatural que alteraba aspectos del mundo a niveles fundamentales, al tiempo que permitía a sus usuarios realizar hazañas extraordinarias. Como percibir lo que se escondía dentro de piedras profundas y densas. Quien estaba sentado en el pedestal mientras una cantidad excepcional de magia fluía de su cuerpo hacia las piedras circundantes. Cada grieta y hendidura de la cámara acorazada estaba bañada en su magia, llena hasta el borde. Ni un solo grano de piedra quedó intacto por la magia de Kim. Ajá, pensó Kim mientras canalizaba la magia de la tierra, estoy cerca, estoy muy cerca, solo necesita un pequeño ajuste. El salto gélido requería que tu magia de hielo fuera excelente tanto en fuerza pura como en control láser preciso y habilidad.
El salto cuático tenía la misma estructura, donde la solución a cada prueba era una combinación de fuerza y habilidad, aunque cada prueba daba más peso a una que a la otra. Pero ahora, sentado en la bóveda del arquitecto, quien se dio cuenta de que esa sala solo requería pura habilidad en magia de tierra, sin necesidad de poder. Cualquiera con una cantidad razonable de magia podría entrenarla para tener éxito en esa sala, y, en ese momento, quien estaba a punto de lograr un gran avance en su habilidad con la magia de tierra. Lo que intentaba conseguir era extender su magia sobre la piedra y transformarla en un sexto sentido que le daría una visión de toda la sala. La confusión surge porque no tengo control sobre mi magia de la tierra. La magia de Qin dentro de la piedra cambiaba a su antojo, la densidad de su magia aumentaba en algunos lugares, mientras que en otras áreas disminuía. Recuerda, no se trata de la cantidad de magia. La bóveda no requiere torrentes de magia. Stewart Gragg era arquitecto, era el arquitecto, una profesión que exige precisión, cálculo y seguridad para dar vida a sus creaciones. El diseño y la naturaleza de su magia habían cambiado. Los días que pasó estudiando ese tipo particular de piedra quedaron grabados en su mente, uno de los libros de recuerdos más vívidos que poseía. Imagina estar presente en cada partícula de piedra, ponte en el lugar del arquitecto, recuerda cómo lanzar magia, enfoca tu intención, aplica el conocimiento que has aprendido y transforma la imaginación en realidad, y crea el diseño de un arquitecto. Entonces sucedió. Qin respiró hondo mientras su magia se activaba. La confusión que había sentido se desvaneció al instante, y todo se aclaró, como si estuviera mirando dentro de las paredes de piedra, el suelo y el techo de una habitación bien iluminada. Abrió los ojos y susurró, ilusión, y al instante siguiente, el autoengaño que se había impuesto a sí mismo transformó su percepción de la Tierra en visión, otorgándole algo parecido a la visión de rayos X. La magia de la ilusión es así de conveniente, pensó Qin. Ese fue el último pensamiento fugaz que cruzó por la mente de Qin, mientras la admiración ante la escena que tenía delante la invadía. Stewart Gragg, por el amor a la magia, era un arquitecto de pies a cabeza, ¿verdad? Ese día descubrió que había huecos dentro de las paredes, los pisos y el techo. Qin comparó esto con la solución para abrir el arco, pero ni en su imaginación imaginó que el agujero difuso sería algo así. Cada centímetro de la habitación, a excepción del pedestal sólido, estaba cubierto de engranajes de cientos de tamaños, ejes de diferentes longitudes y grosores, palancas de diferentes configuraciones. Interruptores mecánicos que se bloqueaban en varios lugares, ejes giratorios con puntas de tornillo, semiruedas oscilantes, pernos fijados en ranuras de leva en docenas de lugares, que mantenían todo en su sitio. La caja fuerte está completamente cerrada con llave, pensó Qin, incapaz de expresarlo con palabras. Justo debajo del pedestal había 9 gruesas losas de piedra, cada una conectada a un complejo mecanismo que, al resolverse, separaba las losas desde el centro, empujándolas y permitiendo que el pedestal descendiera a un nivel con cada solución. ¡Qué obra maestra!, murmuró, ¡qué ingenio, qué creatividad! ¿Cómo debe ser su mente para crear algo así? Todas las bóvedas anteriores a esta tenían un carácter mágico, pero la bóveda del arquitecto era puramente mecánica. Sin rastro alguno de magia salvo la fortificación de piedra y los dispositivos de seguridad en caso de que alguien intentara entrar. Solo de pensar en que alguien convirtiera toda la habitación en un gigantesco mecanismo de cerradura. No estoy familiarizado con ese nivel de apertura de cerraduras. Aunque parezca mentira, había ordenado que se abrieran varias cerraduras mientras investigaba sobre cómo desbloquear hechizos, siguió el mismo método que enseñaba en Da, pero esto era otro nivel. Este era el nivel que se utilizaba en cajas fuertes y bóvedas complejas. Qin saltó del pedestal y se puso las manos a los costados. Creo que ahora necesito aprender a abrir cajas fuertes, dijo, suspirando, pero con una gran sonrisa en el rostro. Esto sería diferente, lo presentía, y eso lo emocionó de nuevo. Iba a aprender algo nuevo, y eso lo llenó de alegría. Esto será genial. Cambio de escena. El escuadrón dorado abandonó la casa de Hagrid tras una larga conversación con el medio gigante que acababa de llegar a casa. Estaba en muy mal estado, dijo Hermione con un suspiro. Ron resopló en respuesta, es cruel decir eso a la ligera. Estoy casi seguro de que se rompió las costillas. Las costillas rotas no eran una lesión grave en el mundo mágico, pero era terrible en cualquier lugar si la lesión no era intencional y duraba días o más de un mes, como en este caso. El cabello de Hagrid estaba enmarañado con sangre coagulada, y su ojo izquierdo se había reducido a una hendidura hinchada en medio de una masa de moretones morados y negros. Tenía numerosos cortes en la cara y las manos, algunos aún sangrando, y se movía con cautela, lo que hizo que Ron sospechara que tenía costillas rotas. Era evidente que acababa de llegar a casa. Una gruesa capa negra de viaje yacía colgada sobre el respaldo de una silla. Y una mochila lo suficientemente grande como para llevar a varios niños pequeños estaba apoyada contra la pared junto a la puerta. Vieron al propio Hagrid, el doble de grande que un hombre normal y 3 veces más ancho, cojeando hacia el fuego y colocando una tetera de cobre sobre él. Deberíamos informar a la señora Pomfrey sobre él y pedirle que lo cure antes de que Umbridge lo haga, dijo a Ivy, decidiendo cuál era el mejor curso de acción. Los otros 3 asintieron. Umbridge había estado actuando de forma autoritaria últimamente, era como si buscara hasta la más mínima cosa para exagerar. Pero pensar que Voldemort andaba tras los gigantes, dijo Harry, me preguntaba por qué un bastardo como ese era tan callado, pero parece que estaba intentando atraer a los gigantes a su bando. Jamás imaginé que el ministerio estaría buscando trasladores, dijo Hermione. Tardaron un mes en llegar al lugar donde vivían los gigantes, y como todo aquel relacionado con Dumbledore estaba siendo vigilado, Hagrid no podía usar un traslador y tuvo que viajar físicamente hasta allí. Hagrid les contó que cuando él, junto con Máxime Olimpe, llegó a la tribu de gigantes más grande de esta parte de Europa, un total de 80 gigantes. Existían cientos de tribus de gigantes dispersas por todo el mundo, pero como vivían en pequeños grupos, no era factible para Voldemort enviar delegaciones a cada tribu. Ya que dar regalos a cada una era muy costoso y requería mucho esfuerzo. Por eso, esta tribu de 80 gigantes era la única opción posible, y por lo tanto fue allí donde Dumbledore envió a Hagrid y Máxime. Hagrid y Máxime le presentaron regalos al jefe gigante, Carcus, para ganarse su apoyo y el de la tribu. A los gigantes les encantaba la magia, pero como no podían practicarla, disfrutaban coleccionando objetos mágicos. Dumbledore les había enviado una rama de fuego eterno para que se mantuvieran calientes en invierno y para cocinar. Otros regalos incluían un casco hecho por trasgos para el jefe de una raza sedienta de batalla y un gran rollo de piel de dragón ancestral. Por desgracia para la delegación de la Orden del Fénix, cuando Carcus finalmente se sentó con Hagrid y Máxime para escucharlos, ocurrió una tragedia.
Los gigantes no estaban hechos para vivir en tribus de más de una docena de miembros, y parecía que un extraño que traía regalos había apaciguado la agitación en la gran tribu. Pues la noche siguiente se produjo una gran lucha interna en la que murieron una docena de gigantes junto con Carcus, el jefe. Los gigantes eran una raza violenta y no tenían reparos en matar a sus compañeros para conseguir comida, mejores lugares para dormir cerca de hogueras o mujeres. Y por eso las tribus de gigantes no superaban la docena de gigantes cada una, ya que ese era el número máximo que una montaña profunda o un bosque podían proporcionar adecuadamente sin provocar luchas internas. Al día siguiente, se eligió un nuevo líder, Golgomat. El nuevo director, al parecer, se encontraba en una fase de poder y quería imponer su dominio para consolidar su posición como líder, pues en el momento en que Ygritte les entregó su último regalo, un gran rollo de piel de dragón, Ygritte y Máxime fueron capturados y colgados cabeza abajo. Solo lograron escapar porque Máxime Olimpe sacó su varita e hirió a sus captores antes de huir. Ahí terminó la conversación entre Ygritte y Máxime con la tribu, pues los gigantes odiaban a los magos. Los humanos los habían cazado durante mucho tiempo, y esa era una de las razones por las que la población de gigantes había disminuido drásticamente en todo el mundo. En el instante en que Máxime usó su varita mágica, cualquier posibilidad de comunicación se esfumó. Mientras Ygritte y Máxime se escondían en cuevas para recuperarse antes de partir, se toparon con la delegación de mortífagos recién llegada. Habían enviado a un rostro conocido, McNair, razón por la cual Golgomat no los ahorcó al verlos. El resto se resolvió con una serie de regalos para apaciguar e impresionar al nuevo líder. Al final, Voldemort logró ganarse el apoyo de los gigantes, dijo Hermione con preocupación. Los cuatro guardaron silencio mientras sus mentes divagaban, imaginando las repercusiones de que los gigantes cayeran en manos de Voldemort. Los gigantes eran difíciles de matar o incluso de someter. Oye, no es West ese de ahí, dijo Ron, rompiendo el silencio mientras señalaba un punto cerca de la cabaña de Hagrid. Harry, Ivy y Hermione se giraron hacia donde Ron señalaba y vieron a Kim emergiendo tranquilamente de entre los árboles del bosque prohibido con las manos sobre la cabeza. ¿No tiene frío? Y dijo Harry, comentando la vestimenta de Kim, solo llevaba una camisa y pantalones, y ya estábamos en pleno apogeo de la temporada de nieve. Ivy alzó la mano y se le extendió ruidosamente a Kim, quien se detuvo al instante y se giró hacia ellos. Dicen que él también alzó la mano y les devolvió el saludo. ¿Cómo están hoy, chicos? Preguntó Kim al encontrarse a mitad de camino. Volvió la vista a donde la habían tenido antes y vio humo saliendo de la chimenea de la cabaña. Parece que Hagrid ha regresado a Hogwarts. Creo que ahora que estoy aquí, iré a saludarlo. Acaba de regresar, dijo Harry, disimulando un sobresalto en su voz, y está cansado del viaje, probablemente deberíamos dejarlo solo para que se instale y descanse. Hagrid dijo que quería echarse una buena siesta a solas. La aventura de Hagrid en el gigante era una misión secreta que Dumbledore le había encomendado. Sería prudente que la noticia no se difundiera, dada la estrecha relación de Umbridge con Dumbledore y Hagrid. Harry temía que si Kim veía a Hagrid herido, la noticia se correría, ya que no podrían mantenerlo callado sin revelarle el motivo de sus heridas. ¿De verdad? Entonces te saludaré cuando te vea en el gran salón, dijo Kim encogiéndose de hombros. ¿Por qué no llevas más ropa? Hace un frío que pela, dijo Harry, cambiando de tema. Kim miró su atuendo y, la verdad, no era apropiado para el clima, pero por otro lado, no tenía frío en ese momento, así que se encogió de hombros una vez más. Ahora me siento bien, pero tienes razón, mi ropa parece fuera de lugar. Tomó una varita y conjuró una capa alrededor de su cuerpo. ¿Ya se sienten cómodos? El escuadrón dorado estaba confundido, pero aceptó. ¿Qué hacías en el bosque prohibido? Preguntó a Ivy con curiosidad. Kim se palpó los bolsillos del pantalón y sonrió. Estaba recogiendo un par de hierbas para hacer pociones. El bosque prohibido es un lugar estupendo para recoger hierbas excelentes. ¿Y sabes qué es lo mejor? Te es totalmente gratis. El escuadrón dorado observó al heredero West, quien estaba causando una buena impresión al ahorrar dinero en ingredientes para pociones. Parece que se lo creen, pensó Kim, observando al escuadrón dorado. No se daba cuenta de que estaba siguiendo a la tribu de lobos mágicos que vivía en el bosque prohibido, observándolos a ellos, a su civilización y a su cultura. La ropa que llevaba puesta era, de hecho, su traje Noel transformado, y sin razón aparente, la había cambiado de camuflaje de bosque oscuro a una camisa y pantalones informales. El año pasado había planeado observar a la tribu, y este año estaba llevando a cabo su plan. Su objetivo era estudiar a los lobos y ver si contenían alguna pista para curar la licantropía en los hombres lobo. Eran descendientes de dos licántropos que se aparearon bajo la luna llena en su forma de hombre lobo. Era muy posible que su singular nacimiento pudiera ayudar a resolver el problema de la licantropía. Estos lobos perdieron prácticamente toda su forma humana al nacer. Claro que su inteligencia provenía del lado humano de sus padres, pero existían muchas especies no humanoides con inteligencia a nivel humano. Si a estos seres se les podían eliminar sus características físicas humanas, ¿por qué no se podía curar a los hombres lobo de sus aspectos lupinos? ¿Así que le informaste a Hagrid sobre Umbridge? Preguntó Kim mientras caminaban hacia el castillo, agitando perezosamente su varita falsa de un lado a otro, despejando la nieve del camino. Sí, dijo Harry. Hagrid dijo que tiene algunas cosas interesantes planeadas para este año. Solo espero que a Umbridge también le parezcan interesantes. Lo dudo, dijo Ron, burlándose con furioso desdén. Parecía amiga de ese Grubbly-Plank, intentará hacerle la vida imposible a Hagrid. No era ningún secreto que a Ronald Weasley le desagradaba la nueva profesora de cuidado de criaturas mágicas. Esta antipatía se intensificó cuando la inspección de Grubbly-Plank transcurrió sorprendentemente bien, con Umbridge mostrándose lo menos irritante posible. Hay que reconocerle a Grubbly-Plank el mérito de ser una buena profesora y mantenerse completamente al margen de la política. Hablando de eso. Hermione alzó la barbilla y el grupo levantó la vista para ver a Umbridge de pie en el vestíbulo con un portapapeles en la mano, garabateando mientras miraba a su alrededor. ¿Qué está haciendo?, murmuró Harry con recelo. Algún tipo de inspección para averiguar, probablemente para socavar la capacidad de Dumbledore para dirigir la escuela, pensó a Ivy mientras el grupo giraba conscientemente en una dirección diferente. ¿Pero no es ella amiga de Filch?, preguntó Ron. Estamos hablando de Umbridge. No dudará ni un segundo en traicionar a Filch. Esa mujer es peor que un saco de pulgas, dijo Harry con un gruñido de disgusto. Filch, como pocos sabían, era un skibby, por lo tanto, no podía usar magia.
Aunque los elfos domésticos eran excelentes en el mantenimiento, si Umbridge encontraba algo directamente relacionado con Fudge, podría vincularlo con Dumbledore y lograr que lo degradaran. Un problema grave en estos tiempos difíciles. Mientras que Filch era responsable de la limpieza, Dumbledore era responsable de Filch, y dada la incapacidad de Dumbledore para retener a un profesor de defensa contra las artes oscuras, parecía que Dumbledore no era apto para su puesto de director. Oh, niños, ¿qué hacéis aquí, queridos? Los 5 se detuvieron bruscamente, y 4 de ellos dejaron escapar gemidos y quejidos. Se volvieron hacia la alta inquisidora, que caminaba hacia ellos con sus piernas robustas, lo que a Kim le pareció extraño, pero él reprimió una sonrisa, una risa y una carcajada. ¿En qué podemos ayudarle, señora?, preguntó Kim con suavidad, negándose a pronunciar la palabra, profesor, pero aún así logrando colarse justo por debajo de la línea. Umbridge examinó a Kim de arriba abajo, y una dulce sonrisa se dibujó en su rostro humano. Un destello de vitalidad brilló en sus ojos, como el de una niña que encuentra su golosina favorita. ¿Puedo preguntarle por qué no lleva puesto el uniforme escolar, señor West?, preguntó Umbridge. No puedes, dijo Kim secamente. No llevas puesto el uniforme ni la túnica exterior. Y no hay nada de malo en eso. Usted es un estudiante de Hogwarts, señor West, dijo Umbridge, haciendo hincapié en su punto. De verdad que sí, dijo Kim sonriendo. Incluso soy monitora de 6º grado. Eso le acarreará un castigo, señor West, dijo Umbridge, sonriendo ampliamente, con un aire de euforia. Como ya dije, soy supervisor y conozco las reglas, dijo Kim sonriendo. Después de que terminen las clases, los estudiantes ya no están obligados a usar sus uniformes. Para su referencia, es la sección 1, cláusula 1.5, página 8 de la política. Se había aprendido las reglas de memoria hacía años, por si acaso se metía en problemas y necesitaba salir impune. Umbridge retrocedió, disgustada. Ella, por supuesto, no se había molestado en leer las normas y reglamentos para los alumnos de Hogwarts. Soy el Alto Inquisidor. Y como ya dije, no tienes autoridad sobre lo que intentas imponer. Esperaba más del Alto Inquisidor, dijo Kim con indiferencia, juntando las manos. Ahora, dejémoslo con su importante labor y vámonos para no hacerle perder el tiempo. Kim se dio la vuelta inmediatamente, sin esperar respuesta. El Escuadrón Dorado lo siguió poco después. Habían oído que Kim había derrotado a Umbridge, pero era la primera vez que lo veían en acción. Fue un poco flojo, dijo Kim en retrospectiva. Podría haber conectado 1 o 2 golpes más. Lo tendré en cuenta la próxima vez. El Escuadrón Dorado no tenía palabras para él, salvo una extraña sensación de admiración y reverencia. De vuelta en el vestíbulo, Umbridge hervía de rabia en silencio. Su irritación aumentaba a cada segundo. Sus interacciones no iban bien y siempre salía perdiendo. Que provenga de una familia poderosa no significa que pueda salirse con la suya, dijo Umbridge, apretando los dientes. Es solo un niño, un mocoso ingenuo, indisciplinado y maleducado. Un brillo apareció en sus ojos. Si quiere autoridad, se la daré. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 219. Decreto Educativo N grados 25. Por orden de el Alto Inquisidor de Hogwarts. Está prohibido volar en escobas, salvo durante una sesión de entrenamiento de Quidditch autorizada. Lo anterior está de acuerdo con el Decreto Educativo número 25. Firmado. Dolores Jane Umbridge. Alto Inquisidor. Ministerio de Magia. ¿Qué se cree que está haciendo esta aduladora mujer?, exclamó Eddie junto con el resto del equipo de Quidditch de Ravenclaw, que se encontraba en la sala común de Ravenclaw con sus compañeros de casa leyendo también el aviso publicado en el tablón de anuncios de Ravenclaw. La única línea en el aviso del decreto decía mucho. La primera interpretación obvia era que las escobas estaban prohibidas fuera de los entrenamientos de Quidditch, lo que significaba que nadie ajeno al equipo podía montar en escoba. No pertenecer al equipo de Quidditch no significaba que no disfrutaran montando en escoba. De hecho, la gran mayoría de los estudiantes de Hogwarts tenían sus propias escobas y las usaban con frecuencia con amigos que jugaban versiones informales de Quidditch. O incluso volaban solos para disfrutar de un rato a solas en el cielo. Y muchos que querían formar parte del equipo de Quidditch entrenaban en su tiempo libre para mejorar y superar las pruebas de selección. La segunda interpretación se refería a los equipos de Quidditch. Como indicaba la frase, las escobas solo estaban permitidas durante los entrenamientos autorizados, lo que significaba que los equipos solo podían volar sus escobas cuando practicaban en el estadio y en ningún otro lugar. Esto resultaba extremadamente perjudicial, ya que los equipos practicaban tanto o más fuera del estadio que dentro. El estadio y el campo eran compartidos por 4 equipos, y ninguno de ellos consideraba suficiente el tiempo que dedicaban a los entrenamientos autorizados. Incluso había algunos miembros del equipo de Quidditch, en la foto, Eddie y Carmichael, que practicaban solos fuera de los entrenamientos del equipo. Esa zorra y Snape están claramente juntos en la cama, dijo Eddie con sarcasmo. El equipo de Quidditch de Slytherin disponía, con diferencia, del mayor tiempo de entrenamiento permitido porque Snape abusó de su poder y les asignó el campo de juego. ¡Qué asco!, dijo Cho, haciendo una mueca de disgusto. No digas eso, solo me lo imaginaba. Esto desató la imaginación de muchos, que también pusieron caras de asco y gimieron mientras miraban a Eddie. Fue entonces cuando Kim bajó las escaleras desde la residencia estudiantil hasta la sala común y vio a la multitud reunida frente al tablón de anuncios. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó?, preguntó Kim mientras caminaba hacia el frente, mirando su reloj de bolsillo para ver si llegaba tarde. Envich volvió a hacer alguna estupidez, dijo Terry Bott, con la voz rebosante de odio. Kim finalmente levantó la vista y vio el aviso del decreto en el tablón de anuncios. De repente, lo comprendió. Ah, Umbridge está siendo mezquina, dijo. Recuperamos el Quidditch antes de que se fuera. Perdió prematuramente una de las palancas del poder, así que hace esto, ¿eh? Pero diría que fue una buena provocación la que hizo. El Quidditch todavía existe, pero restringió el tiempo de vuelo en escoba, y como el ministerio no está contento con el rendimiento académico de Hogwarts. No podemos quejarnos, sonrió, de una jugada bien hecha. ¿Por qué diablos sonríes, Morgana? Y dijo Eddie, frustrado. Esto no está bien, para nada, lo entiendes, ¿verdad? Kim se encogió de hombros. No podemos hacer nada al respecto, ¿sabes? Ella, como alta inquisidora, tiene esa autoridad.
Si quieres que esto sea justo, más justo, entonces encuentra la manera de convencer al profesor Flitwick, a MC McGonagall y a Sprout de que hagan algo con la tiranía de Snape respecto al horario. Esa es la única forma de que consigas el tiempo de práctica que tanto te mereces. Quien era claramente partidario de Umbridge, pero no podía ayudarlos con todos los problemas que enfrentaban. No tenía ni el tiempo ni la motivación para actuar en contra de Umbridge ante cada pequeño movimiento que hacía. Solo intervenía ante acciones significativas que fueran excesivas. Te sugiero que busques a Marcus y le pidas que planee algo que involucre a Potter, DJ, los otros capitanes y Eddie. Si puedes mantener la boca cerrada para presionar a los profesores y evitar que Snape abuse de su autoridad, dijo King, y luego miró a su alrededor. ¿Dónde está Marcus? Bajó al gran salón con Luna a comer, dijo Eddie. Dale algo rico de comer, ya sabes, halágalo para animarlo. Eso lo pondrá en marcha, dijo King, dándole una palmada en el hombro a Eddie antes de salir de la sala común, dejando atrás a la multitud de Ravenclaw allí reunida. Eddie se giró hacia la multitud y habló, con todos mirándolo. Bueno, ya oyeron lo que dijo, ahora, repartan algo de dinero, vamos a necesitar mucha comida. Cambio de escena. Llegó diciembre, y con él, otra tediosa y absurda clase de defensa contra las artes oscuras con la profesora Umbridge enseñando lo mejor que podía. Intentando impartir conocimientos cruciales para el futuro de la comunidad mágica de las Islas Británicas, sentada en silencio y ordenando a sus alumnos que leyeran un libro poco práctico lleno de jerga ética sin sentido. Umbridge levantó la vista de su taza de té, llena de té servido en un termo rosa con forma de calabaza, sonrió amablemente a la clase silenciosa, donde solo se oía el sonido de las páginas al pasar y los apuntes que tomaban sus alumnos de quinto año de Gryffindor y Hufflepuff. Apréndanse bien esto, niños, dijo, con una leve sonrisa. La semana que viene les haré un examen sorpresa sobre todo lo que les he enseñado hasta ahora. Sí, profesora Umbridge, dijeron los estudiantes al unísono, como un grupo entrenado en la sincronización. Harry Potter estaba sentado en el último banco del aula, un lugar popular en las clases de Umbridge, lo más lejos posible de la amenaza rosa. La vaca gorda nunca se levantaba de su silla, mirando a Umbridge con intenso odio en los ojos. Sentía un resentimiento enorme hacia Umbridge, mayor que el que jamás había sentido hacia ella. Ese año, solo le habían gustado dos cosas en Hogwarts, el ejército de Dumbledore y el Quidditch. La mujer había exprimido todo lo que representaba Hogwarts y lo había dejado como una prisión. Si alguien casi lo mata a golpes, Harry le daría a Umbridge parte del mérito por la creación del ejército de Dumbledore. El otro problema era el Quidditch. Umbridge había hecho todo lo posible por eliminarlo, y aunque había logrado recuperarse, impuso el insignificante decreto educativo número 25 y lanzó una bomba sobre lo que parecía ser una buena temporada. Su temperamento había sido muy fuerte a principios de año y se había calmado durante un tiempo, pero ahora había vuelto con toda su fuerza, o mejor dicho, era más fuerte que antes. Y entonces levantó la mano. Umbridge tomó la mano alzada y habló con su voz meliflua. Sí, querida. ¿Qué ocurre? ¿Se pondrán a prueba nuestras habilidades de casting en esta audición?, preguntó Harry sin rodeos, ocultando toda su sinceridad tras una fachada. En medio del aula, Hermione y Era miraron a Harry en el asiento trasero con expresiones de confusión, preguntándose a qué se debía que Harry, que no había dicho ni una palabra en las clases de Umbridge durante 3 meses, había levantado la mano ahora. Hermione agarró rápidamente la manga de Ivy y tiró de ella con fuerza. Lanza un hechizo de animación o algo así, rápido, hazlo ahora antes de que haga alguna tontería, dijo. Pero ya era demasiado tarde. La sonrisa de Umbridge se amplió al responder, no, querida, como te he estado diciendo, no hay necesidad de que lances hechizos y encantamientos, así que ¿por qué ibas a poner a prueba tus habilidades? Peter Pettigrew, dijo Harry. El aula, que antes era silenciosa, se volvió aún más silenciosa que antes, ya que los 30 alumnos contuvieron la respiración. ¿Qué? Preguntó Umbridge. Peter Pettigrew, un mortífago de confianza de Voldemort. Todos en la sala mostraron reacciones diversas. Ese hombre escapó de prisión y ahora está prófugo. El ministerio intentó encontrarlo, pero no lo logró. ¿Y si Peter Pettigrew viniera a por mí, cómo esperaría que me defendiera si no puedo lanzar hechizos? Todas las miradas se dirigieron a Umbridge, quien se puso de pie e inclinó la cabeza hacia ellos, con sus manos de dedos gruesos apoyadas sobre la mesa. ¿Por qué vendría a por ti? Porque vino a por mí. Ese día, Voldemort mató a mis abuelos, me perseguían a mí, luego hizo una pausa, y yo soy el niño que sobrevivió, el que derrotó a Voldemort. No digas ese nombre. Siseó Umbridge. Harry se puso de pie. Todos lo miraban fijamente. Seamus parecía entre asustado y fascinado. Y Harry, amigo, no, susurró Ron en tono de advertencia, tirando de su manga, pero Harry apartó el brazo de ella. Según el ministerio, Voldemort está muerto. Pero ¿y si Peter Pettigrew, un mortífago perturbado que ha estado en presencia de dementores, decide vengarse y viene a por mí, el niño que sobrevivió, que maté a su amo Voldemort, e intenta matarme? Dijo Harry con vehemencia. El ministerio se encargará de... El ministerio no ha sido capaz de cuidarlo durante 2 años. ¿Cómo puedo sentirme segura después de tanta ineptitud? ¿Cómo puedo sentirme segura cuando un alto funcionario del ministerio como usted tiembla con solo mencionar el nombre de un hombre supuestamente muerto? Castigado, señor Potter, exclamó Umbridge, tan furiosa que se le puso la cara roja. Mañana por la noche, a las 5, en mi despacho. El Ministerio de Magia le asegura que no corre peligro por culpa de ningún mago tenebroso. Si aún le preocupa, por favor, venga a verme fuera del horario escolar. Si alguien le está mintiendo sobre un mago tenebroso fugitivo, quiero saberlo. Estoy aquí para ayudarle. Soy su amiga. Y ahora, por favor, continúe leyendo. La profesora Umbridge volvió a sentarse en su escritorio, y Harry hizo lo mismo. Ambos estaban furiosos en sus sillas, con el rostro enrojecido hasta el cuello. Pero al cabo de un rato, el rostro de Umbridge se volvió inexpresivo. Entonces, con su voz más suave y dulce, dijo, ven aquí, señor Potter, querido. Harry apartó la silla de una patada, rodeó a Ron y se dirigió al escritorio del profesor. Sintió que el resto de la clase contenía la respiración. Estaba tan furioso que no le importaba lo que pudiera pasar después. Umbridge sacó un pequeño rollo de pergamino rosa de su bolso, lo extendió sobre la mesa, mojó su pluma en un tintero y comenzó a escribir, inclinada para que Harry no pudiera ver lo que escribía. Nadie habló. Después de 1 minuto o 2, enrolló el pergamino y lo golpeó con su varita. Se cerró perfectamente, de modo que él no pudo abrirlo.
Llévale esto a la profesora McGonagall, querido, dijo la profesora Umbridge, entregándole la nota. Tomó la nota sin decir palabra y salió de la habitación sin siquiera mirar a Ron y Hermione, dando un portazo. Caminó rápidamente por el pasillo, apretando con fuerza la nota dirigida a McGonagall. Al llegar a su despacho, llamó a la puerta con más agresividad que cortesía. La puerta se abrió y McGonagall salió de su despacho con semblante sombrío y algo preocupado. ¿Qué demonios fue ese estruendo, Potter?, replicó ella. ¿Por qué no estás en clase? Me enviaron a verlo. ¿Enviado? ¿Qué quieres decir con enviado? Le entregó la nota de Umbridge. McGonagall la tomó, frunciendo el ceño, la abrió con un movimiento de su varita, la extendió y comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro tras sus gafas cuadradas mientras leía lo que Umbridge había escrito, y con cada línea, se entrecerraban. Entra aquí, Potter. La siguió hasta la oficina. La puerta se cerró automáticamente tras él. ¿Y entonces?, preguntó la profesora McGonagall, volviéndose hacia él. ¿Es cierto? ¿Cuál es la verdad?, preguntó Harry, con más agresividad de la que pretendía. Profesor, añadió, intentando sonar más educado. ¿Es cierto que le gritaste a la profesora Umbridge? Sí. ¿Usted calificó al ministerio de inepto? Sí. ¿Le dijiste que Peter Pettigrew podría venir a matarla? Sí. McGonagall se sentó a la mesa, frunciendo el ceño al mirar a Harry. Luego dijo, toma una galleta, Potter. ¿Tiene qué? Cómete una galleta, repitió con impaciencia, señalando una lata de galletas a cuadros que había encima de una de las pilas de papeles de su escritorio. Y siéntate. En una ocasión anterior, Harry, esperando ser derrotado por McGonagall, fue nominado por ella para el equipo de Quidditch de Gryffindor. Se dejó caer en una silla frente a ella y se sirvió un tritón pelirrojo, sintiéndose tan confundido y desorientado como aquella vez. La profesora McGonagall dejó caer la nota de la profesora Umbridge y miró muy seriamente a Harry. Te has portado muy bien, Potter. Te has portado bien durante más tiempo del que imaginaba, dijo con un suspiro. No voy a mentir y decir que no esperaba que llegara este día. Harry tragó el bocado que Hiffernut le había dado y la miró fijamente. Su tono de voz no se parecía en nada al que estaba acostumbrado, no era enérgico, áspero ni severo, era bajo y, de alguna manera, mucho más humano de lo habitual. ¿A qué te dedicas? Potter, usa el sentido común, replicó McGonagall con un regreso abrupto a sus costumbres habituales. ¿Sabes de dónde viene? Necesitas saber a quién rinde cuentas. Sonó el timbre, indicando el final de la clase. Sobre todo, se oían los intensos sonidos de cientos de estudiantes moviéndose de un lado a otro. Aquí dice que ella le impuso castigo todas las noches de esta semana, a partir de mañana, dijo la profesora McGonagall, mirando la nota de Umbridge. De nuevo. Todas las noches de esta semana. Repitió Harry, horrorizado. Pero, profesor, ¿no podría usted? No, no podría, dijo la profesora McGonagall categóricamente. Pero, es tu profesora y tiene todo el derecho a castigarte. Esto ocurrió en su despacho, así que ni siquiera puedo cancelarlo. Mañana a las 5 estarás en su despacho para tu primer castigo. Recuerda, ten cuidado con Dolores Umbridge. Pero yo decía la verdad, exclamó Harry indignado. Colagusano podría haberme atacado, estuvo allí esa noche, lo sabes, el profesor Dumbledore lo sabe. Por Dios, Potter, exclamó la profesora McGonagall, ajustándose las gafas con enfado, se estremeció horriblemente al oír el nombre de Voldemort. ¿De verdad crees que se trata de verdad o mentira? Se trata de mantener la cabeza gacha y controlar tu temperamento. Ella se puso de pie, con las fosas nasales dilatadas y la boca muy fina, y él también se puso de pie. Cómete otra galleta, dijo ella con irritación, empujando la lata hacia él. No, gracias, dijo Harry con frialdad. No digas tonterías, replicó ella. Él recogió uno. Gracias, dijo de mala gana. ¿No oíste el discurso de Dolores Umbridge en el banquete de inicio de curso? ¿Alfarero? Sí, dijo Harry. Sí, ella dijo, que el progreso estará prohibido o, bueno, eso significaba, que el Ministerio de Magia está intentando interferir en Hogwarts. La profesora McGonagall lo miró un momento, luego resopló, rodeó su escritorio y le abrió la puerta. Bueno, me alegro de que al menos me hayas escuchado, dijo, indicándole con un gesto que saliera de la oficina. Harry se levantó con la galleta en la mano y se dirigió hacia la puerta. Ah, y Potter. Se volvió hacia McGonagall, ¿sí? También le prohibieron jugar al Quidditch. ¿Qué? Cambio de escena. Quien estaba sentado en la bóveda del arquitecto, cerca de una sección de la pared. Sobre sus manos flotaba una pequeña réplica de una parte del mecanismo de cierre que se encontraba dentro de las paredes de la bóveda. Resulta que, al poder ver el mecanismo de la cerradura desde el interior, con cada pieza a la vista, era mucho más fácil comprender su funcionamiento y saber qué partes debían mover para abrirla. En este caso, quien podía verlo todo así, no tuvo ningún problema en replicar una versión en miniatura del mecanismo de la cerradura en uno de los modelos que tenía a mano. A continuación, practicó cientos de veces en miniatura para encontrar la combinación correcta de movimientos necesarios para que el primer disco de piedra situado debajo del pedestal se partiera y se moviera, permitiendo así que el pedestal descendiera un nivel. Enjuaga y repite con los discos restantes, y esto estará listo rápidamente, dijo King con una sonrisa irónica y una risa en la voz. El arquitecto probablemente no pensó que alguien profundizaría tanto en la sensación de la Tierra. Jejeje, soy todo un desafío. Ahora, vamos. King observó la miniatura e inmediatamente varias piezas comenzaron a moverse al mismo tiempo. Los ejes se movían, los engranajes giraban, los eslabones se encajaban en su lugar, otros se abrían con un chasquido, los pestillos se soltaban, cada pieza tenía una función, y King conocía cada una de ellas. Clic, clac y otro tic-tac, sonrió King mientras hacía unos movimientos ágiles, y con cada pequeño gesto, dos poleas con cadenas de piedra separaban los dos lados del disco en miniatura. Boila. Así se hace. Dio una vuelta para celebrar e hizo que el hombre corriera antes de transformar la miniatura de nuevo en un bloque de piedra. Se sabía de memoria el diseño y las dimensiones, y se guardó el bloque de piedra en los bolsillos. Ahora, déjame mostrarte cómo se hace.
Apoyó las manos contra la pared y exhaló profundamente. Su aliento rozó la pared mientras cerraba los ojos y extendía su magia hacia la piedra. Hubo la confusión habitual, pero a medida que Qin ajustaba su magia, sus sentidos se fueron aclarando hasta que logró tener la apariencia exacta de la miniatura. Es hora de un poco de magia. Con esa frase, la magia comenzó a despertar su encanto. Las grandes piezas empezaron a moverse. El mapa en su mente se movió al mismo tiempo que los engranajes dentro de las paredes. La habitación vibró, tembló, se estremeció mientras las pesadas piezas de piedra se movían bajo los efectos de la magia de Qin. Tras una larga serie de movimientos, giros, torsiones, tirones, empujones y una amplia gama de movimientos, Qin abrió los ojos y se apartó de la pared. Observó el suelo mientras un temblor se propagaba desde la pared hacia el interior, en dirección al pedestal, hasta que todo cesó y, con un estruendo tremendo, el pedestal se hundió un nivel. Qin miró inmediatamente otra parte de la pared y vio como una sección del arco retrocedía unos centímetros, acumulando polvo mientras más temblores se asentaban en la habitación. Hubo muchísimos temblores, maldita sea, dijo Qin después de que todo terminara. Sonrió mientras corría hacia el arco recién descubierto, pero antes de que pudiera dar unos pasos, el anillo turquesa que llevaba en la mano brilló de repente, haciéndole detenerse en seco. ¿Qué? Antes de que pudiera formular otro pensamiento, un resplandor turquesa más intenso apareció a sus espaldas. Qin jadeó al darse cuenta de dónde provenía la luz. Inmediatamente se giró y vio como la entrada turquesa oscura a la bóveda se encogía, y en pocos segundos, el resplandor había desaparecido, dejando tras de sí la misma pared simple, idéntica a las demás en toda la bóveda. Oh, debes estar bromeando. Capítulo 220. Oh, debes estar bromeando. Qin caminó hacia la pared de entrada barra diagonal salida de la bóveda. El portal turquesa, que siempre estaba presente sin importar lo que hiciera dentro de la bóveda, se había encogido sobre sí mismo. Como si alguien hubiera quitado el tapón de un lavabo y toda el agua turquesa brillante hubiera sido succionada hasta no quedar nada, dejando tras de sí la pared áspera de color gris oscuro. No, esto no está bien. Qin se llevó la mano a la frente. Esto no está nada bien. ¿Qué hora es? Sacó su reloj de bolsillo y miró la esfera y las manecillas, que marcaban las 12:30. 3 horas. ¿Cuánto es eso? 15, 14:30. Tengo 14 horas y media, dijo Qin después de calcular mientras comenzaba a caminar de un lado a otro en la bóveda. Hoy era martes, el día cambió a miércoles a medianoche, y como los alumnos de sexto año de Ravenclaw no tenían clases de astronomía a medianoche, Qin pudo comenzar sus aventuras nocturnas en la bóveda mucho antes. Había una razón por la que Qin prefería trabajar en la bóveda de noche, nadie lo buscaría si se entretenía durante horas. Por eso, Qin necesitaba administrar su tiempo cuidadosamente durante sus expediciones, tanto en la bóveda acuática como en la bóveda subterránea, ya que prefería ir al gran lago y al bosque prohibido de noche. Cuando aún había luz. La clase de Umbridge es a las 3, murmuró en voz baja. Tengo que salir de aquí y volver antes de esa hora. El horario de clases de Qin para mañana lo tenía en aritmancia, encantamientos, runas antiguas, historia de la magia y defensa contra las artes oscuras, en ese orden. Por suerte para él, no había clase de pociones y defensa contra las artes oscuras era su última clase a las 3 en punto. Era prefecto y un alumno excepcional, por lo tanto, podía faltar a una clase de cada asignatura sin que a ningún profesor le importara, excepto a Snape en pociones y a Umbridge en defensa contra las artes oscuras. Ya que a ninguno de los dos les importaba quién era Qin ni su expediente académico. Si faltaba a clase sin una razón válida, recibiría castigos de ambos, algo que no tenía en este caso. Qin no tenía ningún problema en fregar calderos de pociones durante los castigos con Snape. Pero de ninguna manera iba a ofrecerse voluntario para Umbridge para que le hiciera perder el tiempo durante horas y horas todos los días durante meses. Esa mujer vengativa sin duda llegaría a ese extremo. Así que necesitaba salir de la bóveda a tiempo para llegar a la clase de Umbridge y así conservar su libertad. Aunque comiera uno de los productos de los gemelos Weasley diseñados deliberadamente para provocar náuseas como excusa, todo sería en vano si no conseguía llegar hasta la señora Pomfrey, que necesitaba firmar certificados médicos para que pudiera salir de esa bóveda. Luna, necesito ponerme en contacto con Luna, dijo Qin, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pulsera de cuero con una placa de plata. Del mismo tipo que Luna llevaba siempre en la muñeca y que estaba conectada a ella mediante el hechizo de metamorfosis. Estoy borracho. No voy a ir a clase. Dígale a E&M que no me siento bien y duermo en la residencia. Escribió a la nota plateada y la dejó allí hasta que Luna le respondió por la mañana. Espero que esto funcione, dijo Qin, guardándose la pulsera en el bolsillo. Confía en el código de honor. Confía en el código de honor. Entró en la bóveda y examinó la sala. La columna del pedestal, ahora más baja, y el arco visible en la pared. Su magia brotó de su interior, fluyó por sus piernas y se extendió por cada rincón de la bóveda. La magia de la ilusión lo hechizó, y ahora podía ver todo el mecanismo oculto de la cerradura amarilla. Empecemos, dijo con gravedad, el tiempo apremiaba. Qin miró hacia la derecha, y una parte del mecanismo de la cerradura perdió su color amarillo y se volvió opaca, adquiriendo un tono marrón turbio, casi invisible. Era la parte del mecanismo responsable del primer disco. Faltan 8 más. Qin cogió el bloque de piedra utilizado en la miniatura y, con una oleada de magia, lo transformó en otra serie de piezas intrincadamente conectadas del mecanismo. Se sentó en el suelo con los pies cruzados y miró fijamente la miniatura que flotaba en sus manos. Disco 2, combinación número 194, simulación iniciada. En el instante en que pronunció la frase, los diminutos engranajes de piedra comenzaron a moverse rápidamente durante los primeros 10 segundos, pero después, con cada segundo que pasaba, el movimiento se volvía más lento, más deliberado, más cuidadoso y parecía exigir más espacio de la mente de Qin que antes. Clac, el sonido de piedra chocando con piedra interrumpió todo movimiento de la miniatura. La combinación 194 falló, dijo Qin sin mostrar el menor signo de frustración. Ya había pasado por esto muchas veces. La piedrecita se convirtió en polvo, que flotó alrededor de su mano por un segundo antes de solidificarse de nuevo. Volvió a su posición inicial antes de que Qin la moviera. Disco 2, combinación 195, dijo una vez más, y el método de ensayo y error, con el conocimiento de 194 fallos, quedó atrás. Disco 2, combinación n grados 238, dijo Qin, y durante 15 segundos completos.
El mecanismo se movió a gran velocidad antes de volver a disminuir la velocidad y finalmente bloquearse en un punto que equivalía a una falla. Pero esta vez, Kim no empezó inmediatamente pensando en la siguiente combinación y cerró los ojos para reflexionar sobre los 238 intentos fallidos. Cada combinación que había probado pasó fugazmente por su mente mientras sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. No abrió los ojos, pero la miniatura se convirtió en polvo y volvió a su estado inicial, y comenzó a girar piezas lenta y erráticamente. Algunas incluso retrocedieron unos pasos antes de seguir un camino diferente. Después de 3 minutos completos, se tensaron las cadenas que conectaban los dos lados del disco, y este se separó en 2 hemisferios limpios. Disco 2, combinación 239, éxito, dijo Kim antes de golpear el suelo con el puño, enviando una oleada de magia hacia la piedra. La habitación comenzó a temblar de nuevo cuando las partes reales de los mecanismos empezaron a moverse bajo las órdenes mágicas de Kim. Finalmente, después de 1 minuto de temblores, el pedestal se hundió un nivel más y el arco se movió hacia la pared. Kim se levantó y corrió hacia el lugar donde había estado el arco y, tal como esperaba, apareció una pequeña abertura en el suelo. Era lo suficientemente grande como para que Kim pudiera iluminarla con una linterna y descubrir que era ella. Una escalera, murmuró mientras observaba lo que parecía ser el primer escalón de una escalera descendente. Si sigo descifrando el mecanismo, el arco seguirá moviéndose en el interior. Necesito resolver esto, la llave de la salida debe estar ahí abajo. Aguzó la vista hacia la escalera, que resultó ser un sólido bloque de piedra, pero una interferencia mágica le impedía percibir más allá del primer escalón. Se apartó de la escalera oculta y miró la parte del mecanismo responsable del segundo disco, y su ilusión la transformó en un color marrón oscuro ante sus ojos. Pasemos al tercer disco, suspiró Kim mientras miraba la miniatura, que ya estaba en su tercera forma. Esto va a llevar un rato. Kim ya había resuelto la primera parte antes de entrar hoy en la bóveda y había avanzado bastante con la segunda, lo que le permitió resolverla por completo en unos 35 minutos. Pero la tercera era un terreno totalmente desconocido, tuvo que empezar desde cero. No hay tiempo que perder. Se sentó y volvió al trabajo. Cambio de escena. El sol se elevó lentamente en el horizonte, derramando suavemente su luz sobre todo lo que se encontraba debajo. Los pájaros cantaban al amanecer. E incluso las plantas parecían florecer en presencia del glorioso sol que les daba vida. En la habitación de Kim, Marcus y Eddie, un rayo de sol se coló por una rendija de las cortinas e invadió lentamente la cama de Eddie, abriéndose paso poco a poco hacia sus ojos cerrados mientras dormía plácidamente. Pronto, aquel solitario rayo de sol cumplió su solemne cometido de iluminar los ojos de todos los que se atrevieran a abrir las cortinas, incluso por accidente. Eddie frunció el ceño al sentir la luz en sus párpados, así que se movió en la cama para quedar de cara a la cortina, facilitando así la entrada de luz. La arruga se acentuó con cada segundo que pasaba hasta que Eddie frunció el ceño por completo. Sus ojos no pudieron soportarlo más, activando la alarma interna de incomodidad y enviando la señal. Se incorporó bruscamente en la cama, murmurando, «Quemen a la rana». Durante 1 minuto entero, Eddie se inclinó hacia adelante mientras se sentaba, antes de levantar los pies con dificultad y ponerse de pie como una marioneta sin hilos. Se tambaleó hasta el baño con una muda de ropa agarrada descuidadamente en la mano izquierda, mientras con la derecha revolvía el pelo desaliñado sobre la cama. Tras el sonido de la cisterna, el agua corriendo y el crujido de la ropa, Eddie Carmichael salió del baño con su ropa de gimnasia, los ojos abiertos, los dientes limpios y la cara lavada. Tiró el pijama al cesto de la ropa sucia, se puso los zapatos y estaba buscando su varita en la mesita de noche cuando se dio cuenta de... ¿A dónde fue Kim? Eddie echó un vistazo al reloj que colgaba en su habitación para ver si llegaba tarde, pero no era así. Debe estar en la sala común, dijo Eddie, adivinando, y tras asegurarse de que todo estaba listo, bajó las escaleras del dormitorio y entró en la sala común. Estoy listo, vamos. Pero Kim tampoco estaba en la sala común. Pensando que Kim se habría marchado temprano, Eddie salió de la sala común y corrió hacia su sitio habitual, pero incluso después de esperar 10 minutos, Kim no apareció. Eddie corrió por su ruta de siempre con el ceño fruncido para ver si podía encontrar a Kim por algún lado, pero el resultado fue el mismo, Kim no estaba por ninguna parte. ¿A dónde fue? Casi al mismo tiempo, Kim estaba sentado en el despacho del arquitecto, sujetando uno de los pilares, mientras la habitación temblaba como si hubiera sido sacudida por un fuerte terremoto. Cuando finalmente cesó, Kim se puso de pie y dio unos pasos para alcanzar el arco, que ya se había movido casi 30 centímetros. Observó en silencio la escalera que poco a poco se fue revelando a medida que la ilusión que había proyectado sobre sí mismo transformaba una vez más una parte del mecanismo en un color marrón oscuro. Ahora tengo que averiguar cuál es la parte restante del cuarto disco y luego averiguar cómo abrirlo, pensó, decidiendo no decir nada, y luego caminó hacia el centro de la habitación para poder examinar bien cada parte. 6:30 de la mañana. Cambio de escena. Oye, ¿sabes dónde está Kim? Le preguntó Eddie a Marcus al salir del baño, listo para ir al gran comedor a desayunar. No lo sé. ¿Por qué?, preguntó Marcus. No estaba allí cuando me desperté hoy, ni tampoco estaba en el jardín, dijo Eddie mientras se arreglaba el pelo frente al espejo. ¿Fuiste a la oficina? Sí, pero estaba cerrado con llave. ¿Sala de los menesteres? No, yo no fui allí. Bueno, ya aparecerá, dijo Marcus encogiéndose de hombros. Vamos, el desayuno está a punto de comenzar. Los dos chicos caminaron hasta el parque y vieron a Luna sentada en un sillón con un lápiz y un pergamino en la mano, garabateando en ellos. Vamos, Luna, dijo Marcus. Luna levantó la vista del pergamino y le entregó a Marcus su brazalete de cuero y plata. No es eso, dijo Marcus, reconociendo la pulsera. Miró la plata y leyó, estoy ocupado. No voy a clase. Dile a Eddie y a Marcus que digan que no me encuentro bien y que estoy durmiendo. ¿Dónde se habrá metido tan temprano por la mañana? Preguntó Eddie. No lo sé, dijo Marcus, pero bueno, nos está pidiendo que informemos a los profesores de que no asistirá, lo haremos. ¿Incluso para un bitch? Preguntó Eddie. Nunca dije que tuviéramos que decir esto primero si ella olvida que Kim está ausente. Sí, eso no va a pasar. No hay manera de que un bitch se olvide de Kim. Debe tener algo en mente, dijo Marcus, suponiendo que Kim debía tener alguna regla en el código de conducta que le permitirá escapar de Umbridge sin castigo. Espero que sea cierto, no podemos dejar que cumpla condena. Si tan solo supieran la verdad. Ja, lo resolví.
Kim se rió mientras veía como el pedestal se hundía aún más mientras la habitación temblaba más que nunca. Le llevó un tiempo identificar la pieza que pertenecía al cuarto disco, pero pensó que sería más fácil descifrarla una vez que la encontrara, ya que Kim ya había descifrado 3 piezas y había empezado a identificar patrones que el arquitecto solía usar. Puede que Stewart Grack hubiera planeado ese intrincado mecanismo, pero seguía siendo humano, y a los humanos les encantaban los patrones. Kim incluso aisló la quinta y la sexta pieza para poder dejar la solución, en lugar de la identificación, para más adelante. Pero resultó que el mecanismo de la cuarta parte era el doble de grande que el de las 3 anteriores, lo que la hacía más compleja que las 3 primeras. A pesar de ello, Kim logró seguir adelante y dedicarse por completo a resolver la cuarta parte. Ahora, pasemos al quinto. Estaba a punto de cambiar el color de la cuarta pieza, pero Kim notó algo extraño en la posición de las partes del mecanismo. El cuarto y el quinto están conectados entre sí, dijo Kim, su voz volviéndose más larga y lenta a medida que los pensamientos se ordenaban en su mente. La cuarta y la quinta se fusionaron para formar parte de un mecanismo nuevo, más grande y complejo. Era 4 veces más grande que cualquiera de los 3 primeros. 8 de la mañana. Cambio de escena. Kim West, dijo Séptima Vector, pasando lista en su clase de aritmancia, y estaba a punto de marcar automáticamente la hoja de asistencia cuando su mano se detuvo, ya que no escuchó respuesta. Séptima Vector levantó la vista del público, perpleja. Era la primera vez en 4 años que no había recibido respuesta al pronunciar ese nombre. Kim West. Repitió, mirando alrededor de la habitación, pero Séptima no pudo encontrar el rostro que buscaba. Lo que sí encontró fue la mano levantada de Marcus Belbry, que estaba sentado junto a Eddie Carmichael. Mientras que Kim cursaba todas las asignaturas excepto estudios muggles y adivinación, Eddie dejó de lado estudios muggles, adivinación y astronomía en su programa de éxtasis. Por otro lado, Marcus omitió adivinación y astronomía, ambos obtuvieron excelentes calificaciones en sus timos de pociones, lo que les permitió cumplir con los exigentes estándares de Snape. Sin embargo, estaban considerando abandonar la asignatura por completo tras el regreso de Hagrid y la partida de Wilhelmina Grubbly-Plant como profesora sustituta. ¿Sí, señor Belby?, preguntó Séptima Vector, esperando una respuesta sobre el paradero de Kim, dado el conocimiento público sobre el trío de mejores amigas de Ravenclaw. Kim no se encuentra bien hoy, así que está descansando en la residencia, profesor, dijo Marcus. ¡Ay, Dios mío! ¿Está bien?, preguntó Séptima. Sí, profesor. Solo necesita un poco de descanso, eso es todo, dijo Marcus. Lo entiendo, así que espero que se sienta mejor pronto, dijo Séptima, y aunque Kim estaba ausente de clase, le hizo una señal para que estuviera presente y así no romper la racha de asistencia perfecta. El disco 5, combinación 58, falló, dijo Kim, gruñendo de frustración. Disco 5, combinación número 59. Comienza la simulación, dijo, echando un vistazo al reloj de bolsillo que tenía en el suelo frente a él. 9:10 de la mañana. Cambio de escena. ¿Qué dijiste?, chilló Flitwick, casi cayéndose de la pila de libros. ¿Podrías repetirlo, por favor? Kim no va a venir. No se encuentra bien, dijo Eddie, repitiendo sus palabras. Debería ir a verlo, dijo Flitwick, preocupado por su alumno estrella. Era la primera vez desde que Kim se había sumergido en un caldero de poción congelante que Kim West faltaba a clase. Por favor, no haga eso, profesor, dijo Eddie con voz tranquila mientras Marcus negaba con la cabeza repetidamente a su lado en señal de apoyo. Kim está durmiendo, entrar en nuestra habitación lo despertaría, tiene el sueño muy ligero, incluso que alguien entre en la habitación lo despertaría, así que dejémoslo tranquilo. Lo entiendo, dijo Flitwick mientras anotaba la presencia de Kim en su lista de asistencia. Pasaré antes del toque de queda para ver si está despierto y cómo se encuentra. Toma eso, arquitecto idiota, lo logré. Solo me tomó 2 horas. Solo 2 horas, gritó Kim, celebrando lo que parecía ser un mecanismo de cierre innecesariamente complejo. Pero entonces se volvió hacia las paredes. Y su sonrisa desapareció al ver cómo la cuarta y la quinta poción mecánica recién convertida se fusionaban con la sexta para crear una serie de mecanismos extremadamente irritantes. Gritó en silencio mientras levantaba la mano para replicar la nueva sexta porción en miniatura. 10:10. Cambio de escena. A la hora del almuerzo, todos sabían que Kim estaba enferma y descansando, y de alguna manera esto se había convertido en algo enorme del que todos habían hablado al menos una vez. Y de alguna manera, se convirtió en un lío colosal, la idea de que Kim West estaba luchando por su vida contra una oscura maldición. ¿Cómo crees que está?, preguntó Astoria, preocupada. Astoria, los rumores son exagerados. Teniendo en cuenta que está en el dormitorio y no con la señora Pomfrey, estoy segura de que estará bien, dijo Daphne con tono tranquilizador, aunque le preocupaba un poco la salud de Kim. Una pequeña parte de ella se preguntaba si lograría entrar en los dormitorios de Ravenclaw sin que nadie se enterara. Regresé. Las hermanas Gringras se dieron la vuelta y vieron a Tracy sentada junto a ellas. ¿Qué dijo Eddie?, preguntó Astoria. No es nada grave, dijo Tracy. Dijo que Kim solo está cansado y necesita descansar para quitarse el cansancio, así que no está bajo una maldición oscura, dijo, mirando a Astoria con curiosidad. ¿Podría haber sucedido? No lo sabes, dijo Astoria con firmeza. Espera a que se lo cuente a Kim, dijo Tracy sonriendo. Seguro que le interesará mucho todo esto. Es cierto, dijo Daphne en voz baja, sonriendo. Podía imaginarlo hablando del misterio de la fábrica de rumores de Hogwarts. Kim observó la escalera parcialmente visible bajo el arco. Acababa de resolver la sexta parte, y el arco se encontraba más adentro. Eso es lo suficientemente grande, murmuró, ajá, lo suficientemente grande para un cuervo. Inmediatamente se transformó en su forma de animago y caminó con sus 2 garras hacia las escaleras. Luego saltó escaleras abajo solo para llegar a un callejón sin salida. Por supuesto, aquí no hay atajos, dijo Kim tras marcharse. Creo que necesitaría usar esto para resolver las partes 7 a 9. Se sentó, cerró los ojos y llevó su oplumancia al límite. El aspecto de eficiencia le permitía a Kim pensar más rápido e incluso realizar varias tareas a la vez a un nivel absurdo, pero eso solo funcionaba con tareas sencillas y cierto nivel de conjuración. No había probado el aspecto de eficiencia con algo tan complicado y no sabía si funcionaría o si acabaría confundiéndose. Pero es ahora o nunca. 13:40.
Cambio de escena. Umbridge estaba muy contenta hoy. Acababa de enterarse de que Kim West estaba enferma y no asistiría a clases. Según las normas, si un alumno faltaba a clase, debía tener una razón justificada para su ausencia. Preguntó por ahí y descubrió que Kim West no había ido hoy al ala del hospital, lo que significaba que, aunque estuviera enfermo, no tenía el justificante médico de Papi Pomfrey. Y ella podía castigarlo por faltar a clase sin una razón válida. Por fin podré enseñarle buenos modales, pensó Umbridge mientras caminaba hacia el aula. Sus ojos se iluminaron y su sonrisa se suavizó cuando vio a Eddie Carmichael y Marcus Beverly entrar al aula sin Kim. Hoy va a ser un buen día, pensó al llegar a la puerta del aula. Umbridge se detuvo y levantó la muñeca con el reloj para mirar la hora. Estaba a punto de girar la muñeca cuando oyó la voz. Buenas tardes, señora. ¿Qué día tan bonito estamos teniendo? Su sonrisa se congeló cuando levantó la vista y vio a Kim West entrar al aula sin siquiera mirarla. 14:50. Fin del video.